Capítulo 1. Nada es tan aleatorio como parece. Durante gran parte de la vida creemos que las personas llegan por casualidad, que los encuentros son producto del azar, de una coincidencia sin mayor significado. Pero con el tiempo, y sobre todo con la experiencia, esa idea empieza a resquebrajarse. No porque todo esté escrito, sino porque muchas cosas llegan cuando algo dentro de ti está listo para verlas. Hay personas que aparecen justo cuando estás a punto de rendirte. Otras llegan cuando creías tener todas las respuestas. Algunas irrumpen en momentos de calma y otras en medio del caos. Y aunque al principio no siempre lo entiendas, cada encuentro deja una marca. Nada es tan aleatorio como parece porque cada persona conecta con una parte específica de tu proceso. Algunas despiertan preguntas que llevabas tiempo evitando. Otras confirman decisiones que ya habías tomado en silencio. Algunas llegan para recordarte quién eres. Otras, para mostrarte quién ya no necesitas ser. Cuando miras hacia atrás, empiezas a notar patrones. Personas que llegaron cuando estabas aprendiendo a poner límites. O cuando necesitabas aprender a soltar. O cuando estabas listo para amar de otra manera. En el momento no lo sabías, pero hoy puedes ver el sentido. Creer que todo es casual te quita responsabilidad, pero también profundidad. Reconocer que los encuentros tienen un propósito te invita a mirar con más atención. No para obsesionarte con el significado de cada persona, sino para preguntarte qué viene a mostrarte. Esto no significa idealizar a todos los que llegan ni justificar el daño. Significa comprender que incluso las relaciones difíciles traen información valiosa. A veces el aprendizaje no está en la permanencia, sino en el impacto. Las personas no llegan para salvarte ni para completar lo que te falta. Llegan para acompañarte en un tramo del camino. Para reflejarte algo que necesitas integrar. El trabajo siempre es interno, aunque el catalizador sea externo. Este capítulo es una invitación a mirar tu historia con otros ojos. A recordar a esas personas que llegaron en momentos clave. No desde la nostalgia, sino desde la comprensión. Preguntarte qué te enseñaron, qué despertaron, qué cerraron. Nada es tan aleatorio como parece cuando empiezas a escucharte. Cuando reconoces que tu vida no se mueve solo por eventos, sino por procesos internos que atraen experiencias acordes. Tal vez hoy alguien esté llegando a tu vida. O tal vez alguien esté yéndose. En ambos casos, hay algo para aprender. Y ese aprendizaje empieza cuando dejas de ver los encuentros como accidentes y comienzas a verlos como parte de tu camino. Capítulo 2. Las personas como espejos. Las personas que aparecen en tu vida no solo llegan con historias propias, también llegan a reflejar partes de ti que a veces no quieres ver. Cada encuentro actúa como un espejo. No siempre uno cómodo, no siempre uno amable, pero casi siempre uno honesto. Algunas personas reflejan tus heridas abiertas. Tocan temas sensibles, despiertan emociones intensas, activan reacciones que creías superadas. No porque quieran hacerte daño, sino porque algo en ellas conecta con una parte tuya que aún pide atención. Otras personas reflejan tu crecimiento. Te muestran lo lejos que has llegado, lo que ya no toleras, lo que ahora eliges diferente. A su lado te sientes más claro, más tranquilo, más tú. Y eso también es información valiosa. Los espejos no funcionan señalando con palabras. Funcionan a través de emociones. Lo que te molesta, lo que te atrae, lo que admiras o rechazas en alguien suele decir más de ti que de la otra persona. Cuando alguien te irrita profundamente, es una invitación a mirar qué parte de ti se siente amenazada o no reconocida. Cuando alguien te inspira, es posible que esté reflejando una cualidad que ya existe en ti y está pidiendo espacio para expresarse. No se trata de culparte ni de justificar comportamientos ajenos. Se trata de observar. De preguntarte por qué cierta persona despierta en ti una reacción tan fuerte. ¿Qué parte de tu historia se activa en su presencia? Las personas como espejos no siempre se quedan. A veces solo aparecen para mostrarte algo y seguir su camino. El aprendizaje no depende de la duración del vínculo, sino de tu disposición a mirar con honestidad. Este capítulo invita a cambiar la forma en que interpretas tus relaciones. A dejar de verlas solo como externas y empezar a reconocer su impacto interno. No todo es personal, pero todo puede enseñarte algo. Cuando entiendes que las personas reflejan partes de tu mundo interior, recuperas poder. Ya no reaccionas solo desde la emoción, sino desde la comprensión. Y esa comprensión te permite crecer. Cada encuentro es una oportunidad de verte con más claridad. A veces lo que ves te incomoda. A veces te confirma. En ambos casos, el espejo está cumpliendo su función. Las personas llegan, se cruzan, se quedan o se van. Pero lo que despiertan en ti permanece.
Y aprender a leer esos reflejos puede cambiar profundamente la forma en que te relacionas contigo y con los demás. Capítulo 3. ¿Por qué algunas personas llegan para quedarse? Hay personas que aparecen en tu vida y, desde el primer momento, sientes que no son pasajeras. No sabes explicarlo con palabras, pero hay una sensación de familiaridad, de profundidad, de presencia que va más allá de lo circunstancial. No necesariamente llegan sin conflicto, pero sí con significado. Estas personas no siempre llegan cuando todo está en orden. A veces aparecen cuando estás creciendo, cuando estás cambiando, cuando estás cuestionando tu forma de vivir. Llegan porque pueden acompañar ese proceso, porque resuenan con la versión de ti que está emergiendo. Las personas que llegan para quedarse no lo hacen porque sean perfectas, sino porque hay coherencia. Hay un intercambio real. No necesitas actuar, no necesitas explicarte demasiado. Puedes ser tú, incluso en tus partes más vulnerables, y eso no rompe el vínculo. Quedarse no significa ausencia de dificultad. Significa disposición. Disposición a atravesar momentos incómodos, a comunicarse, a crecer juntos. Estas personas no se quedan porque todo sea fácil, se quedan porque hay sentido. A menudo, quienes llegan para quedarse llegan para mostrarte algo que ya estás listo para integrar. Un tipo de amor distinto, una forma más sana de vincularte, una versión más auténtica de ti. Su presencia no te quita libertad, la amplía. También te confrontan. No desde el juicio, sino desde el reflejo. Te muestran límites que antes no veías. Te ayudan a reconocer patrones que ya no te sirven. Por eso su impacto es profundo. Las relaciones que permanecen suelen hacerlo porque crecen contigo. No se quedan ancladas a quien eras, se adaptan a quien estás siendo. Y tú haces lo mismo con ellas. Este capítulo no idealiza la permanencia, pero la honra cuando es genuina. Porque no todas las personas están destinadas a quedarse, y eso está bien. Pero cuando alguien lo hace, es porque ambos están dispuestos a evolucionar. Reconocer a quienes llegan para quedarse es aprender a valorar la presencia, no la perfección. Es entender que la verdadera profundidad no está en la intensidad inicial, sino en la constancia. Algunas personas llegan para quedarse porque tu vida necesitaba estabilidad. Otras porque necesitaba verdad. En todos los casos, su permanencia tiene sentido cuando miras más allá del tiempo y observas el crecimiento que trajeron consigo. Capítulo 4. Los que llegan para enseñarte y marcharse. No todas las personas que llegan a tu vida están destinadas a quedarse. Algunas aparecen con una misión específica y, cuando esa misión se cumple, se van. Al principio esto puede doler, porque solemos asociar el valor de una relación con su duración. Pero hay encuentros breves que transforman más que vínculos largos. Estas personas suelen llegar en momentos clave. Cuando estás aprendiendo algo nuevo, cuando estás saliendo de una etapa, cuando necesitas un empujón o una sacudida. Su presencia no es casual, aunque su permanencia sea limitada. A veces llegan para abrirte los ojos, para mostrarte una forma distinta de ver la vida, de amar, de pensar. Otras veces llegan para confrontarte con algo que estabas evitando. Te incomodan, te mueven, te obligan a mirarte con más honestidad. Cuando se van, queda una sensación de vacío o de pregunta sin respuesta. Y es ahí donde suele aparecer el aprendizaje. No en la presencia, sino en la ausencia. En lo que cambia en ti después de que ya no están. Estas relaciones enseñan desapego. Te muestran que no todo lo valioso está destinado a durar. Que algunas experiencias cumplen su función en un tiempo concreto y luego necesitan cerrar su ciclo. Muchas veces intentamos retener a quienes ya cumplieron su papel. Nos aferramos por miedo, por costumbre o por idealización. Pero cuando forzamos la permanencia, el aprendizaje se vuelve doloroso. Aceptar que alguien llegó para enseñarte y marcharse requiere madurez emocional. Requiere confiar en que nada se pierde cuando el aprendizaje se integra. Que lo que se va deja espacio para algo nuevo. Este capítulo invita a revisar esas personas que ya no están. No desde la tristeza, sino desde la gratitud. Preguntarte qué te mostraron, qué despertaron, qué cambió en ti gracias a ellas. Porque algunas personas no llegan para quedarse, llegan para transformarte. Y cuando entiendes eso, dejas de ver las despedidas como fracasos y empiezas a verlas como parte necesaria del camino. Capítulo 5. Repetir personas, repetir lecciones. Hay momentos en los que sientes que tu vida cambia, pero las personas que llegan siguen siendo sorprendentemente parecidas. Mismos comportamientos, mismas dinámicas, mismas sensaciones. Solo cambian los nombres y los contextos. Cuando esto ocurre, no es una casualidad. Es una lección que aún no ha sido integrada. La vida tiende a repetir aquello que no miramos con atención.
No como castigo, sino como oportunidad. Cada persona similar que aparece viene a mostrarte el mismo punto desde un ángulo distinto, esperando que esta vez lo veas con más claridad. Repetir personas suele estar relacionado con patrones emocionales. Formas de vincularte que aprendiste temprano y que se activan de manera automática. Hasta que no los reconoces, los repites. No porque quieras, sino porque es lo que conoces. Tal vez repites relaciones donde das más de lo que recibes. O vínculos donde hay distancia emocional. O personas que llegan con intensidad y se van de golpe. Cada repetición trae una pregunta: ¿qué parte de esto sigo eligiendo, aunque me duela? La repetición no está en el otro, está en la dinámica. Cambiar de persona sin cambiar de conciencia solo reinicia el ciclo. Por eso, cuando te detienes a observar el patrón en lugar de huir de él, algo empieza a transformarse. Estas personas llegan para enseñarte límites, amor propio, comunicación o desapego. La lección no siempre es evidente al principio. A veces solo se revela cuando miras atrás y conectas los puntos. Este capítulo no invita a culparte, sino a responsabilizarte con compasión. Reconocer un patrón no es un fracaso, es un avance. Significa que estás listo para aprender algo nuevo. Cuando integras la lección, las personas cambian. No porque el mundo se transforme mágicamente, sino porque tú ya no vibras en la misma frecuencia. Ya no eliges desde el mismo lugar. Repetir personas es una señal. Escucharla te permite cerrar ciclos. Ignorarla te mantiene girando en círculos. Y cuando finalmente aprendes la lección, la repetición deja de ser necesaria y el camino se abre a nuevas experiencias. Capítulo 6. Cuando alguien aparece en medio del caos. Hay personas que no llegan en momentos de calma. Llegan cuando todo parece desordenado, cuando estás cansado, confundido o atravesando una etapa difícil. Su aparición no es suave ni discreta. Irrumpe. Y muchas veces, en ese instante, no sabes si viene a salvarte o a complicarlo todo aún más. El caos no siempre es externo. A veces ocurre por dentro. Dudas, miedos, decisiones pendientes, cambios que no terminan de tomar forma. En medio de ese ruido interno, alguien aparece y algo se mueve. Una conversación, una presencia, una conexión inesperada que altera el rumbo. Estas personas no llegan para darte respuestas claras. Llegan para provocar preguntas. Te obligan a mirar lo que ya no puedes seguir ignorando. A veces traen alivio, a veces traen incomodidad. En ambos casos, traen movimiento. Cuando alguien aparece en medio del caos, suele hacerlo porque estás en un punto de quiebre. No porque estés perdido, sino porque estás cambiando. El caos suele ser la antesala de una transformación, y estas personas actúan como catalizadores. No siempre se quedan. Algunas solo pasan, pero dejan huella. Te muestran una posibilidad, una forma distinta de ver la situación, una verdad que necesitabas escuchar aunque no fuera fácil. En esos encuentros, las emociones suelen ser intensas. Hay urgencia, confusión, atracción, rechazo. Todo se siente amplificado. Y eso no es casual. El caos baja tus defensas y te vuelve más receptivo. Este capítulo invita a no juzgar rápidamente a quienes llegan en momentos difíciles. No idealizarlos, pero tampoco rechazarlos y mirar. Preguntarte qué despiertan en ti, qué te muestran, qué te empujan a enfrentar. A veces, esas personas llegan para sostenerte. Otras, para sacudirte. En ambos casos, cumplen una función. No siempre agradable, pero sí necesaria. Cuando el caos se ordena, muchas de estas personas se van. Y entonces entiendes que su propósito no era quedarse, sino acompañarte en el cruce de un umbral. Mirar esos encuentros con perspectiva te permite resignificar momentos difíciles. Comprender que incluso en el desorden, la vida se mueve con sentido. Y que a veces, justo cuando todo parece romperse, llega alguien que te ayuda a reconstruirte desde otro lugar. Capítulo 7. Las coincidencias que no son coincidencias. Hay encuentros que desafían la lógica. Personas que aparecen en el momento exacto, con las palabras precisas, cuando una parte de ti estaba lista para escucharlas. A estos encuentros solemos llamarlos coincidencias, pero cuando los miras con atención, notas que traen un peso distinto. Como si algo se alineara de forma silenciosa. Las coincidencias no siempre son grandes acontecimientos. A veces son detalles mínimos. Un mensaje inesperado. Una conversación que surge sin planearlo. Un cruce de miradas que despierta algo profundo. Lo significativo no está en el evento, sino en el efecto que provoca. Estas sincronías suelen aparecer cuando estás más atento a tu mundo interior. Cuando estás cuestionando, buscando, abriéndote a nuevas posibilidades.
No porque el universo conspire de forma mágica, sino porque tú estás más receptivo a lo que antes pasaba desapercibido. Las coincidencias que no parecen coincidencias te invitan a detenerte, a escuchar, a preguntarte por qué ese encuentro te impacta, por qué ese momento resuena tanto. No todos los cruces dejan huella, pero algunos te acompañan mucho tiempo. No se trata de interpretar todo como una señal, sino de reconocer que hay momentos que conectan con procesos internos profundos. Y cuando eso ocurre, ignorarlo suele sentirse como perder una oportunidad. Estas experiencias suelen confirmar algo que ya intuías, o mostrarte una dirección que estabas evitando. No te dicen qué hacer, pero te hacen sentir que algo tiene sentido. Este capítulo invita a cultivar atención, a estar presente, porque muchas de estas sincronías solo se reconocen cuando no estás distraído ni apurado. Las coincidencias no son pruebas, son invitaciones. No obligan, sugieren. Y cuando decides escucharlas, tu camino empieza a sentirse más coherente. Tal vez no todo tenga un significado oculto, pero algunos encuentros llegan con una claridad que no necesita explicación. Y aprender a reconocerlos puede cambiar la forma en que caminas tu propia historia. Capítulo 8. El tiempo perfecto de cada encuentro. Una de las mayores fuentes de frustración es creer que algo llegó demasiado tarde o demasiado pronto. Que si una persona hubiera aparecido antes, todo habría sido distinto. O que si hubiera llegado después, tal vez no habría dolido tanto. Sin embargo, con el tiempo, esa percepción suele transformarse. Cada encuentro tiene su propio momento. No responde a la impaciencia ni al deseo, responde al proceso interno que estás atravesando. Las personas llegan cuando puedes recibir lo que traen, no cuando crees necesitarlo. A veces alguien aparece cuando aún no estás listo para comprenderlo. La conexión se da, pero el aprendizaje queda incompleto. Otras veces llega cuando ya has atravesado suficiente para valorar lo que ofrece. La diferencia no está en la persona, sino en ti. El tiempo perfecto no siempre se siente perfecto. A veces duele, confunde, incomoda. Pero cumple una función. Te enfrenta a una verdad, a una decisión, a un cambio que ya estaba gestándose. Cuando miras atrás, muchas relaciones cobran sentido desde el momento en que llegaron, no desde el resultado que tuvieron. Comprendes que no podrían haber ocurrido en otro punto de tu vida sin perder su significado. Este capítulo invita a soltar la idea de control. A aceptar que no todo ocurre según tus planes, pero sí según tus procesos. Confiar en que incluso lo que no entiendes ahora puede revelarse más adelante. Las personas llegan cuando estás preparado para aprender algo específico. Y cuando esa lección se integra, el vínculo cambia o se transforma. El tiempo perfecto no se mide en duración, sino en impacto. Algunos encuentros duran años y otros apenas instantes, pero ambos pueden ser decisivos. Aprender a confiar en el tiempo de cada encuentro te permite vivir las relaciones con menos resistencia y más apertura. Porque cuando aceptas que todo llega cuando debe llegar, empiezas a vivir cada conexión con mayor presencia y menos expectativa. Capítulo 9. Las relaciones que te rompen para reconstruirte. Hay relaciones que no llegan para darte paz, sino para confrontarte. No vienen a encajar suavemente en tu vida, vienen a desordenarla. Al principio pueden sentirse intensas, incluso necesarias. Luego duelen. Y ese dolor no es un error, es parte del proceso. Estas relaciones te rompen no porque sean crueles, sino porque tocan estructuras internas que ya no se sostenían. Viejas creencias, expectativas, formas de amar o de verte a ti mismo que necesitaban caer para dar lugar a algo nuevo. Cuando una relación te rompe, suele dejarte con preguntas profundas. Dudas sobre quién eres, qué mereces, qué estabas tolerando. Es un quiebre que te obliga a mirarte sin máscaras. El dolor de estas relaciones no se va rápido. Se queda. Pero mientras se queda, transforma. Te vuelve más consciente, más honesto, más claro. Te muestra límites que antes no veías y fortalezas que no sabías que tenías. No todas las personas que te rompen lo hacen con mala intención. Algunas simplemente no podían acompañarte más allá de cierto punto. Otras reflejan heridas que necesitaban ser vistas, aunque el precio fuera alto. Este tipo de relaciones suelen marcar un antes y un después. No porque todo haya sido malo, sino porque ya no puedes volver a ser quien eras antes de vivirlas. Este capítulo no romantiza el sufrimiento. Reconoce que duele, que cuesta, que deja cicatrices. Pero también reconoce que hay rupturas que liberan. Cuando una relación te rompe y luego te reconstruyes, no vuelves igual. Vuelves con más conciencia, más firme, más alineado contigo.
Mirar estas relaciones con perspectiva te permite honrar lo que enseñaron sin quedarte atrapado en el daño. Comprender que algunas personas llegan para desmontarte y ayudarte a reconstruirte desde un lugar más auténtico. Porque a veces, lo que parece una pérdida es en realidad una transformación profunda en proceso. Capítulo 10. Soltar también es parte del plan. Soltar suele interpretarse como rendirse, como perder o como aceptar una derrota. Pero en muchos casos, soltar es un acto de conciencia. No porque ya no importe, sino porque seguir sosteniendo algo deja de tener sentido. Hay relaciones que no terminan por falta de amor, sino por falta de coherencia. Personas que ya no caminan al mismo ritmo, que ya no buscan lo mismo, que ya no pueden acompañarse sin hacerse daño. Soltar, en esos casos, no es abandonar, es respetar el proceso de ambos. Aferrarte a alguien suele estar más ligado al miedo que al amor. Miedo a la soledad, a lo desconocido, a no volver a sentir algo parecido. Desde ese miedo, prolonga situaciones que ya cumplieron su ciclo. Soltar duele porque implica aceptar la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Implica despedirte de expectativas, de planes, de versiones futuras que habías imaginado. Pero cuando sueltas, algo se abre. Espacio. Claridad. Movimiento. La energía que estaba atrapada en el esfuerzo por retener vuelve a ti. Soltar no siempre es cortar de golpe. A veces es dejar de insistir. De explicar. De justificar. Es permitir que las cosas sigan su curso sin intervenir todo el tiempo. Este capítulo invita a revisar qué estás sosteniendo por costumbre o por miedo. No para juzgarte, sino para escucharte con honestidad. Soltar también es confiar. Confiar en que lo que se va deja espacio para algo que aún no ves. Que no todo final es un fracaso, y que no todo cierre es una pérdida. Cuando sueltas lo que ya no vibra contigo, te alineas con una versión más honesta de tu camino. Y desde ahí, lo que llega tiene más sentido. Soltar también es parte del plan porque libera lo que necesita transformarse. Y solo cuando algo se suelta, algo nuevo puede entrar. Capítulo 11. Cuando entiendes el mensaje, la persona cambia. Hay un momento clave en todo proceso personal en el que algo se ordena por dentro. No porque todo esté resuelto, sino porque comprendes. Comprendes por qué esa persona llegó, por qué dolió, por qué se repitió, por qué fue tan importante. Y cuando esa comprensión ocurre, algo cambia de forma natural. A veces la persona cambia su comportamiento. Otras veces cambia tu forma de verla. Y en muchos casos, cambia tu forma de vincularte. El punto no es el otro, es el aprendizaje que integraste. Mientras no entiendes el mensaje, la vida insiste. Te muestra la misma dinámica con diferentes rostros. Te enfrenta a situaciones similares, una y otra vez. No para castigarte, sino para enseñarte lo que aún no estás escuchando. Cuando finalmente lo comprendes, la repetición deja de ser necesaria. Ya no reaccionas igual. Ya no eliges desde el mismo lugar. Y entonces ocurre algo curioso, las personas cambian o desaparecen sin esfuerzo. Algunas relaciones se transforman. Se vuelven más sanas, más claras, más equilibradas. Otras pierden fuerza de forma natural. Ya no hay conflicto, simplemente ya no hay resonancia. Entender el mensaje no significa justificar todo lo vivido. Significa integrar la lección sin quedarte atrapado en el dolor. Significa reconocer qué te mostró esa persona sobre ti, sobre tus límites, sobre tu forma de amar. Cuando haces ese trabajo interno, tu energía cambia. Tus elecciones cambian. Y eso se refleja afuera. Atraes vínculos distintos porque ya no estás en el mismo punto emocional. Este capítulo invita a dejar de preguntarte por qué alguien actuó de cierta manera y empezar a preguntarte qué vino a enseñarte esa experiencia. La respuesta suele ser más reveladora de lo que imaginas. No todas las personas cambian para quedarse. Algunas cambian para irse en paz. Ambas cosas pueden ser señales de crecimiento. Cuando entiendes el mensaje, recuperas poder. Ya no dependes de la respuesta del otro para cerrar un ciclo. El cierre ocurre dentro de ti. Y desde ese lugar más consciente, las relaciones dejan de ser una sucesión de accidentes y se convierten en reflejos claros de tu evolución personal. Capítulo 12. Confiar en el camino, incluso sin entenderlo. Llegar al final de este recorrido no significa que ahora entiendas todo lo que te ha pasado. Significa algo más honesto y más humano. Has aprendido a confiar, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Has aprendido que no todo necesita ser comprendido de inmediato para tener sentido. La vida no se revela de golpe. Se revela por capas. A veces entiendes una experiencia años después de haberla vivido. A veces el sentido aparece cuando ya no duele. Y otras veces,
Simplemente aprendes a aceptar que hubo algo importante ahí, aunque no puedas explicarlo del todo. Confiar en el camino no es resignarse. Es dejar de luchar contra lo que fue. Es mirar tu historia sin rechazo. Reconocer que cada persona que llegó lo hizo en un momento preciso de tu proceso, aunque en su momento no lo pareciera. No todos los encuentros fueron suaves. No todos fueron justos. Algunos te marcaron, otros te desordenaron, otros te rompieron. Pero todos dejaron algo. Una pregunta, una decisión, un límite, una versión más consciente de ti. Confiar en el camino es entender que no todo llega para quedarse, pero todo llega para mostrarte algo. Que incluso las despedidas tienen un propósito cuando te ayudan a volver a ti. Este cierre no te invita a idealizar el pasado ni a esperar pasivamente el futuro. Te invita a habitar el presente con más presencia. A mirar a las personas que hoy están en tu vida con menos expectativa y más gratitud. A permitir que los vínculos sean lo que son, sin forzarlos a ser otra cosa. Cuando confías en el camino, dejas de preguntarte constantemente por qué. Y empiezas a preguntarte para qué. Esa sola pregunta cambia tu forma de vivir. Tal vez hoy no entiendas todo lo que te ha pasado. Y está bien. No necesitas hacerlo. Lo importante es que sigas caminando con más conciencia, más honestidad y menos miedo. Porque cuando miras tu historia completa, incluso con sus quiebres y silencios, empiezas a notar algo esencial. Nada llegó para destruirte. Todo llegó para transformarte. Y desde ese lugar, ya no caminas esperando señales. Caminas confiando en que, incluso cuando no entiendes, la vida sigue teniendo sentido.